El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a platicar sobre un tema súper importante. Se habla mucho de la desnutrición infantil, se habla del hambre en el mundo y esto como un síntoma del pésimo reparto de la riqueza. Pero hay algo mucho más grave y se trata de cuando la madre, habiéndose dejado influenciar por todo lo que se vende alrededor suyo, se olvida de que ella tiene una gran riqueza y que no es para ella, sino que sale de ella para su hijo, y se trata de la leche materna. Está con nosotros Nancy Ramírez, ella es coordinadora general de Gobernanza desde los Derechos del Niño de Save the Children México. Y bueno, pues qué interesante además tu cargo. Nancy, buenos días. Buenos días. Platícanos primero, me llamó muchísimo la atención, coordinadora general de Gobernanza desde los Derechos de los Niños, no es de los derechos de los niños, sino desde. Exacto, la gobernanza desde los derechos del niño nos lleva a el pensamiento de gobernar pensando o a través de los derechos del niño, ¿no? Ahora, la gobernanza lo que implica es que no solo el gobierno se tiene que hacer cargo del cumplimiento de los derechos, sino que tiene que haber una participación social mucho más amplia, es decir, un gobierno que esté abierto a la participación social y una sociedad que esté abierta a la participación y a la exigencia de sus derechos y en este caso de los derechos del niño. ¿Y esto lo plantean como utopía, como un horizonte, o ya hay algún país que sí lo esté viviendo y que sirva de inspiración a todos ustedes en Save the Children en cualquier parte del mundo donde estén? Definitivamente es una misión. La gobernanza desde los derechos del niño es una de las iniciativas globales de Save the Children. Y por supuesto hay países donde pues ya hay avances mucho más importantes en este tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos países como Noruega o como Suecia, donde la participación infantil es muy importante, es muy relevante, se da en muchas situaciones, ¿no? Y entonces, pues podemos hablar de que se está generando una gobernanza desde los derechos del niño. En México, bueno, definitivamente tenemos todavía muchos retos, pero es una de nuestras misiones, estamos trabajando por ello y lo que queremos hacer a través de esta iniciativa es, por un lado, fortalecer los sistemas institucionales para que a través de estos el cumplimiento de los derechos del niño sea factible. Y por otro lado, lo que queremos es fortalecer a la sociedad civil, incluyendo niñas y niños, para que participen, para que exijan y para que los niños y las niñas se sientan poseedores de esos derechos, son titulares de derechos. Antes de hablar de cómo estamos en México y de este programa específico de lactancia materna como derecho del niño, platícanos de esos países donde sí hay mayor participación de los niños. ¿En qué acciones del gobierno? Claro, son diversas acciones, ¿no? Pero una de las más interesantes o de las cosas que queremos impulsar acá en México es el tema de la inversión en infancia, la inversión pública en infancia. En esos países se está dando. Exacto. A ver, cuéntanos. Estos países están tomando en cuenta la participación infantil para entender cuáles son las principales necesidades, los principales retos que tiene la infancia en estos países y lograr hacer inversiones focalizadas en esas necesidades y en esos retos, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes retos al inicio, y que para México todavía lo es que en la participación infantil se invierte muy poco. La inversión pública está concentrada en derechos como salud, como nutrición, como educación, lo cual por supuesto está bien en un país donde todavía lo necesitamos, ¿no? Pero para que estos elementos se puedan cumplir cabalmente, necesitamos escuchar a los niños. Entonces, no podemos relegar a la participación infantil a darle una inversión de solo el 1%. Tenemos que lograr que esa inversión suba.
Y para eso tenemos que tener en cuenta las voces de los niños. En estos países que te comento, eso se está haciendo, ¿no? Y por eso las inversiones pueden ir más enfocadas a lo que ellos verdaderamente necesitan. ¿De qué porcentaje estamos hablando del Producto Interno Bruto? Fíjate que en realidad no tengo el dato de cuánto se está invirtiendo en participación infantil en estos países, pero definitivamente los ejercicios son mucho más amplios que en México. En México, es más, en México, por ejemplo, para temas de presupuestos públicos, ni siquiera los adultos nos consultan, ¿sabes? O sea, ni siquiera hemos llegado como a la parte de este ciudadano mayor de 18 años puede participar, digamos, con dinámicas realmente efectivas para construir los presupuestos públicos. Todavía no hemos logrado ni siquiera esto. La parte de la infancia todavía está como mucho más rezagada. Pero claro, la población infantil en esos países es mucho menor a la nuestra, ¿cierto? Claro, son países, sabemos que con una pirámide de población como más elevada, ¿no? Donde los adultos pues son lo principal, ¿no? Son la mayoría. Sin embargo, bueno, los niños que existen pues tienen acceso a sus derechos, ¿no? Tienen acceso como a temas de participación infantil importantes, aunque sean menos, digamos, se está cumpliendo un derecho. Por supuesto, a veces es como más sencillo hacerlo cuando la población es menor, ¿no? Y hablamos de que no solo la población infantil es menor, sino la población en general es mucho menor a la que es en México, que es un país enorme. Aquí en México tenemos 35 millones de niños, ¿cierto? Exacto. 35 millones por de el niños. INEGI. ¿Cuántos nacen al año? Al año... Ay, fíjate que no tengo el dato aquí, no tengo el dato. Tengo el dato de la mortalidad, pero les debo el dato de los nacimientos anuales. Bueno, esto es importante porque para promover la lactancia materna tendríamos que ver en qué circunstancias están viviendo las mamás para que tengan esa estabilidad física y emocional necesarias para lactar a su bebé. Exacto, es muy importante que podamos o que tengamos identificados ¿cuántos son los nacimientos al año, ¿no? ¿Cuántos son también las madres embarazadas? Porque hay que recordar que no solo están los nacimientos, ¿no? Sino que también están desafortunadamente pues la mortalidad tanto materna como infantil. Y la materna en México es muy grave, ¿no? Es un tema complicado, por ejemplo, en relación a los objetivos de desarrollo del milenio planteados para cumplirse en 2015, bueno, pues estamos muy lejos de cumplir la meta. En México todavía tenemos una tasa de cerca de más o menos 40 muertes, ¿no? Por cada 1000 nacidos vivos, 40 muertes maternas, y bueno, pues estamos muy lejos de cumplir la meta que fue establecida en 22, ¿no? Estamos a más de la mitad. Entonces, ahí sí es muy importante tener identificadas cuáles son las problemáticas que están afectando, por qué está sucediendo esto y entonces generar las intervenciones adecuadas para poder atender esta problemática. Bueno, ¿no? si en México están pariendo en las banquetas, en las aceras de los hospitales, ¿verdad? Exactamente, ese es uno de los grandes problemas y de lo que afecta más a la mortalidad materna, ¿no? Que no estamos... las mujeres no estamos teniendo acceso a servicios de salud, ¿no? Y estos servicios de salud son muy importantes antes, durante y después del parto. Desafortunadamente, bueno, el tema de la inequidad en México es muy fuerte, no está sucediendo esto. Recientemente hemos tenido como diversos casos, ¿no? Que hemos visto en medios de comunicación de esto que comentas, que definitivamente es muy grave. Y bueno, esta es una de las acciones que está impulsando Save the Children a nivel de incidencia política, lograr garantizar que todas las madres, futuras madres, tengan acceso a estos servicios de salud y que sus partos sean atendidos por personal de salud calificado. Excelente. ¿En cuántas partes del mundo está Save the Children? Estamos trabajando en más de 120 países, ya tenemos una experiencia de más de 90 años también alrededor del mundo. Y en México hemos trabajado ya por 40 años y estamos presentes en 16 entidades de la República, ¿no? Incluyendo el Distrito Federal. Qué bien. ¿Y tienen alianzas con otras organizaciones de la República Mexicana? Sí, estamos trabajando con diversas organizaciones. Por ejemplo, formamos parte de Alianza MX, que es una alianza también promotora de los derechos de la infancia, ¿no? Y con ellos ahorita estamos trabajando fuertemente para presentar en conjunto el informe alternativo al Comité de los
los Derechos del Niño, ¿no? que es el informe alternativo al que México presentó respecto a los avances del país en materia de derechos de la infancia. Entonces estamos trabajando con ellos en este sentido, también estamos trabajando con World Vision, con Child Fund, en temas de mortalidad materno-infantil, sobre todo en lo que respecta a la Agenda de Desarrollo post-2015, en lo correspondiente a objetivos 4 y 5 que tienen que ver con mortalidad materna-infantil, salud materno-infantil, y estamos trabajando también en torno a la cruzada contra el hambre con otras organizaciones. Entonces sí tenemos diversos trabajos con organizaciones, estamos haciéndolo en alianza, sobre todo porque es muy importante que juntas, quienes estamos trabajando en esto, podamos llevar la voz de niños y niñas, ¿no? Fondo Unido, Red Familia, Red por los Derechos de la Infancia. Así es, tenemos diversos espacios en los que estamos trabajando con ellos, ¿no? Por ejemplo, con la Red por los Derechos de la Infancia, la Redim, trabajamos un poco juntos el examen periódico universal que se presentó el año pasado. Con Fondo Unido, bueno, ya desde hace varios años también tenemos por ahí una relación con centros comunitarios de desarrollo infantil, ¿no? Entonces, sí, tenemos un amplio trabajo en alianza y es muy importante destacarlo, ¿no? Porque en México es como algo reciente y todavía de pronto complicado podernos coordinar las organizaciones y poder articular todo el trabajo conjunto que estamos haciendo, pero hoy por hoy podemos decir que lo estamos logrando, ¿no? Y por ejemplo, para temas de Agenda de Desarrollo post-2015 hemos trabajado de manera coordinada, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reconocido este esfuerzo de articulación de la sociedad civil y nos han abierto puertas para discutir, para negociar, para trabajar juntos por una agenda de desarrollo post-2015. Bueno, si pensamos que el primer derecho de los niños es a nacer en una familia donde haya papá y mamá, ¿no? Sería lo mejor del mundo que pudieran tener papá y mamá. Quizás no viven juntos o no pueden vivir juntos, pero sí están presentes para con él, respecto de él, ¿no? Frente al niño, papá y mamá. Estas dos figuras súper importantes para el desarrollo del niño, además de la familia extensa, etcétera. ¿Ustedes están tomando la raíz del problema desde ahí, desde ese núcleo donde vive el niño, quien le acompaña en su crecimiento? Así es. Entonces, después de este corte, dinos cuáles son los problemas que ustedes han detectado y que van a reportar para confrontar con el informe que ha dado el gobierno respecto de los derechos de los niños. Ustedes tendrán un informe paralelo, reportarán allá donde no se están cumpliendo los derechos humanos de los niños, y eso es lo que quiero que nos digas ahora. Claro Después que de sí. un corte, volvemos.
Continuamos contigo, platícanos, por favor. Claro que sí. Mira, bueno, uno de los retos importantes que hemos identificado en tema de los derechos de la infancia es que si bien México, digamos, ha tenido avances en materia de armonización legislativa con los instrumentos internacionales, ¿no?, donde todavía tenemos una gran falla es en la parte de la implementación, ¿no? Todavía en México los niños son concebidos como objeto de derecho y no como sujeto o como un titular de los derechos. En este sentido, todavía vemos una manera muy asistencial de atender a la infancia, ¿no? Por ejemplo, lo que identificamos es que todavía tenemos un DIF donde los programas pues generalmente son asistencialistas y en verdad no promueven que los niños se apropien de sus derechos, ¿no?, sino simplemente es una atención como de momento, urgente y vámonos, ¿no?, con lo que sigue. Y entonces ahí es donde tenemos el gran reto, hay que lograr la implementación real. Y esto se da, sobre todo lo observamos cuando nos vamos como a cada una de las entidades de la República, ¿no?, donde por supuesto otra vez volvemos, el tema de la inequidad es una de las cosas que más impide el cumplimiento completo de los derechos de la infancia. Nos encontramos con entidades donde, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil se han logrado reducir bastante e incluso hemos logrado ya cumplir la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio. Pero luego nos vamos a identificar como las tasas de mortalidad infantil por cada una de las entidades y nos damos cuenta que hay estados como Chiapas, como Guerrero, como Puebla, como Campeche, que tienen unas tasas de mortalidad infantil mucho más altas al promedio nacional. Y las estás tomando en cuenta desde el vientre materno, mortalidad infantil desde el vientre materno, que incluye el aborto, el desprecio de los niños. No, en realidad mortalidad infantil está tomado en cuenta por los nacimientos vivos, ¿no?, que es, digamos, la medición oficial, es lo que el gobierno, digamos, son las cifras oficiales, que es en lo que Save the Children se basa, porque, bueno, evidentemente tenemos que hacer como nuestra justificación de datos a través de fuentes oficiales. Entonces, no, eso únicamente corresponde por cada 1000 nacidos vivos. Te lo pregunto por cuestiones ideológicas, ¿no? El tema del desprecio a los niños se manifiesta no solamente en el acto del aborto, sino también a posteriori, ya cuando los niños están vivos y ves claro, que no se hacen cargo de ellos ni papá ni mamá, que o sea, hay mucho menosprecio a la vida humana. Y esto afecta todo este contexto histórico que estamos viviendo, político, económico, donde se precia mucho más el dinero, por ejemplo, que la persona humana. Claro. Entonces, ¿cómo hablar de los derechos de los niños para mantenerlos vivos y no hablar de los derechos de los niños para hacerlos felices? ¿Desde dónde va el discurso que ustedes, cuál es la filosofía donde sustentan sus propuestas? Claro, nosotros para empezar estamos a favor de la libre decisión de la mujer, ¿no? No, ya me refiero a los niños vivos. O sea, los derechos de los niños, ¿desde qué filosofía? Una filosofía materialista donde solo se garantiza su vida física y su salud física, o una filosofía que garantice su pleno desarrollo y la felicidad. Efectivamente, ¿no? Tiene que ser de la segunda manera en que tú lo estás mencionando, porque al final del día lo primero nos lleva solo a cumplir con necesidades básicas, lo que no estaríamos cumpliendo con todos los derechos establecidos para la infancia. Nosotros basamos los derechos de los niños
en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Precisamente de la ONU. Save the Children, la organización o la persona fundadora de la organización, fue la primera persona que presentó una carta con este pronunciamiento de los derechos de la infancia. Entonces, a partir de ahí, bueno, nosotros estamos muy apegados a la Convención, y efectivamente lo que buscamos a través del cumplimiento de estos derechos es el pleno desarrollo de la infancia, ¿no? No podemos hablar solo de que niños y niñas tengan que comer y tengan dónde vivir. Tenemos que hablar de que niños y niñas tienen derecho a asistir a la escuela, tienen derecho al juego, por supuesto, y al esparcimiento, ¿no? Y tienen derecho a desarrollarse como tal, como niños. Y bueno, por supuesto, ahí entra el tema que comentabas hace unos momentos, ¿no? El tema de tenemos que trabajar con ese círculo que rodea al niño, con esas personas que están alrededor de él y que fomentan, que ayudan y que impulsan en su desarrollo. Es por eso que Save the Children trabaja no solo atendiendo directamente a niños y niñas, sino que también trabaja con los padres de familia, trabaja, por ejemplo, en nuestro caso, como trabajamos en escuelas públicas, pues trabajamos con los maestros y con los directivos, con el fin de crear este círculo de bienestar para la infancia. Y esto es lo que ustedes propondrían para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, que en lugar de ser asistencialista, que tenga un sistema de interacción con todos los miembros de una familia y una comunidad para garantizar el bienestar del niño, la felicidad. Exacto, que sea más un sistema de protección eficiente, ¿no? Y un sistema de protección de los derechos implica que tomas todos y cada uno de los derechos. No es que tengas que darle prioridad a uno sobre otro. Por supuesto, hay cosas sobre las que es necesario invertir en este momento más, porque, bueno, definitivamente tenemos problemas graves, por ejemplo, en temas de nutrición o de educación. Sin embargo, el que inviertas o en que focalices inversiones fuertes en ello no significa que el resto de los derechos tenga que quedar aislado, porque recordemos que si todos esos derechos quedan aislados y no se cumplen, para el niño va a ser muy difícil tener una educación adecuada, por ejemplo, si está sufriendo situaciones de violencia en casa, ¿no? O por tener ejemplo, apetito, si no desayuno, ¿no? O tener apetito si papá y mamá se están golpeando delante de él, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante trabajar con el conjunto de derechos y verlos como un todo, como ese sistema que necesita ser protegido para que los niños efectivamente puedan tener este pleno desarrollo. Uh-huh. Y México está fallando en que está teniendo una visión materialista hasta la fecha, mantenerlos vivos, ¿no? Y punto, en lugar de felices. Exacto, estamos teniendo una visión tal vez inmediatista, ¿no? Como resolver rápido, sacar al niño a lo mejor de que tiene hambre el día de hoy, y bueno, mañana ya vemos cómo le hacemos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tenemos que buscar la manera de que las instituciones cambien eso, ¿no? Y bueno, que comencemos a atender a la infancia de una manera distinta. ¿Qué análisis han hecho ustedes en torno al discurso de los derechos humanos desde antaño a la fecha? De manera que hoy los niños tengan este síndrome del emperador y sean agresivos con los papás, que no respeten ninguna autoridad en el aula, ¿no? Uh-huh. Que se hagan bullying entre ellos. ¿Dónde ha fallado el discurso de los derechos humanos al haber empoderado a tal grado a los niños que hoy tengan una arrogancia y una soberbia patológicas? Yo creo que el tema va más allá de concentrarse en niños y niñas, ¿no? En realidad vivimos un contexto saturado de violencia, que por supuesto los niños observan y aprenden e imitan. Entonces, tenemos que trabajar desde la raíz de la violencia y entonces así lograr que la infancia tenga otra visión de su mundo y tenga otros ejemplos de donde aprender y tenga otra forma de interactuar con sus semejantes, ¿no? Entonces, nosotros sí lo que creemos es que hay que trabajar los problemas desde raíz y no mirar, por supuesto, en este momento se puede criminalizar mucho, por ejemplo, el tema del bullying, que se puede criminalizar a la infancia o a los padres que no los atienden o a los maestros que no están presentes, pero muy pocas veces nos vamos a pensar de dónde viene realmente el problema, ¿no? ¿Cuáles son las magnitudes de la violencia en México que han llevado a que hoy la sociedad ya la haya normalizado, ¿no?
Entonces es muy importante que para nosotros que los problemas sean tratados de raíz, y por supuesto sabemos que esto va a llevar mucho tiempo, no es un trabajo de la noche a la mañana, ¿no? Pero digamos desde Save the Children lo que hacemos es un trabajo de atención directa con los niños, donde a través de talleres les enseñamos o tratamos como de orientarlos y entender el respeto y la tolerancia hacia los otros, ¿no? La interacción, la interculturalidad, pero sí estamos muy conscientes de que nuestro trabajo es muy focalizado y es ahí, pero necesitamos más, ¿no? Necesitamos de toda la sociedad, y toda la sociedad necesitamos de todos y trabajar en conjunto para que un cambio de actitud, exacto, un cambio frente de actitud, a la vida, ¿no? Un cambio cultural incluso. Y una renovación del aprecio de la vida humana, o sea, tenemos que volver a creer en el ser humano y volver a amar la vida humana. Entonces este vínculo afectivo que se crea a través de la lactancia materna puede ser una gran aportación. Exactamente. Y además un gran testimonio, ¿no? Para que aquellas mujeres que de pronto, pues cargadas de pavor frente a un embarazo, se contemplen a una mamá amamantando a su bebé y digan qué lindo, ¿no? O sea, eso es un universo, es un paraíso, ¿no? Un estado perfecto. Entonces que amen la vida y tengan esperanza y vivan ese embarazo de 9 meses y tengan a su bebé en brazos, ojalá. Vamos a un corte y nos platicas concretamente del programa de lactancia materna. De acuerdo. Volvemos. Continuamos con Nancy Ramírez, coordinadora general de gobernanza desde los derechos de los niños de Save the Children México. Nancy, platícanos de este programa concreto de lactancia materna. Claro, mira, les cuento que este tema de lactancia materna que estamos trabajando se inserta dentro de una campaña global más amplia que Save the Children tiene alrededor del mundo, ¿no? Esta campaña se llama Cada Uno Cuenta y es nuestra campaña
para erradicar la mortalidad infantil por causas prevenibles. Lo que nosotros como Save the Children estamos buscando, que ningún niño muera por causas prevenibles. Y lo estamos buscando y lo estamos promoviendo porque sabemos que es posible. Porque cuando hablamos de causas prevenibles son cosas que podemos atender, son situaciones frente a las que podemos realizar intervenciones eficientes que puedan evitar que estos niños que hoy desafortunadamente estén muriendo continúen haciéndolo en los siguientes momentos, ¿no? Entonces, esta es como la gran campaña que tenemos en Save the Children. Es una misión que establecimos a 2015. Por supuesto, sabemos que el reto va más allá, pero digamos, hemos trabajado desde 2010 en esto, impulsando esta campaña. Y en México lo que estamos haciendo es que en términos de atención directa, en Chiapas tenemos un programa por la supervivencia infantil, donde lo que estamos haciendo es, por un lado, trabajar con las parteras tradicionales que digamos están trabajando en las comunidades indígenas, principalmente de San Juan Chamula y de San Cristóbal de las Casas, con el fin de que, si bien lo que nosotros queremos principalmente es que las mujeres tengan acceso a un médico, ¿no? Por supuesto a servicios de salud público, sabemos que el tema de las parteras tradicionales está ahí y por supuesto es algo que tenemos que atender y son mujeres con las que estamos trabajando para darles una capacitación y que la atención que ellas brinden a las mujeres embarazadas sea mejor. En ello, por supuesto, está inserto el tema de la lactancia materna, donde Save the Children capacita a estas parteras y también a la comunidad con la que está trabajando para lograr dar a conocer que la lactancia materna es una de las intervenciones más eficientes, no solo para lograr que el niño sobreviva, sino para lograr que su desarrollo sea mejor, ¿no? Pero en estas comunidades por siglos han amamantado a los bebés, o sea, es generación ¿Sí? tras generación, no hay un bebé que se vaya sin la leche materna. Pues la realidad es que hemos descubierto, es decir, no lo ha descubierto Save the Children, sino que a través del análisis que hemos hecho en uno de nuestros reportes, que enseguida les digo cuál es que desafortunadamente el tema de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Que es lo recomendado, que la lactancia sea exclusiva por 6 meses, ha disminuido muchísimo. Y esto se ha dado no solo en las ciudades, sino también en las comunidades rurales, ¿no? Donde desafortunadamente de 2006 a 2012 se ha registrado un decremento de casi el 50%. Eso definitivamente es muy grave, ¿no? Bueno. Y es síntoma de la ideología feminista, de la equidad de género, etcétera. Son síntomas. Entonces la defensa de los derechos de los niños realmente no ha coordinado sus esfuerzos, ni sus discursos, ni sus principios, ni sus proyectos con esta otra que será trinchera de mujeres que al pensar solo en ellas de manera egocéntrica no han contemplado entre sus posibilidades el mirar hacia los niños y en él nosotros tener un discurso común. Entonces, claro, va un defensor de derechos de los niños compitiendo con un defensor de los derechos de la mujer, que si no quiere no da pecho. Si no quiere, no lacta a su hijo porque tiene derechos sobre su cuerpo. Qué duro, ¿no? Qué duro realmente. ¿Cuál es tu argumento para ayudar a estas mujeres a recuperar la feminidad y la generosidad, la libertad de darse al otro para que quieran amamantar a su bebé? Mira, en realidad los factores que llevan a que la lactancia materna no se dé son diversos, ¿no? No solo podemos hablar de la decisión de la mujer, porque al final efectivamente es una decisión propia de cada mujer si decide dar o no pecho a su bebé. Sin embargo, hay muchas otras cosas que están impidiendo que esta práctica se lleve a cabo. Y una de ellas es, por supuesto, el desconocimiento, ¿no? Desafortunadamente, en muchos centros médicos, centros de salud, el tema de la lactancia materna no se está fomentando. Y al contrario, muchas veces la leche de fórmula es lo que se ha recomendado o lo que se viene recomendando a las madres para los bebés. Porque es un negociazo, ¿no? Exacto, efectivamente es eso. Entonces, ahí, bueno, digamos, la mujer ni siquiera
acceso al conocimiento de la importancia de la lactancia materna, tanto para su bebé como para ella. Entonces, esa es una gran problemática. Tenemos que trabajar y tenemos que impulsar que el personal de salud fomente la lactancia materna. Eso definitivamente debe ser una obligación para el personal de salud. Cuando una madre está en condiciones de amamantar a su bebé, se tiene que hacer todo lo posible para que lo haga. Por supuesto, la decisión al final está en ella. Pero si alguien no le ayuda a saber, entender cuáles son los beneficios y al contrario le da un botecito de leche, entonces la mamá no lo va a hacer, ¿no? Ese es como uno de los retos que tenemos. Otra de las cosas que también hemos identificado es, por el mismo desconocimiento, que la lactancia materna exclusiva no se da porque se meten otras bebidas, ¿no? Por ejemplo, se le da tecito o agua al bebé. Y bueno, ahí ya, digamos, eso es algo que hace que la estadística baje mucho, porque... deja de producir leche la mamá. Muchas veces eso sucede, ¿no? Entonces, sí. o la está produciendo, pero al mismo tiempo está introduciendo otros alimentos que no están recomendados durante esa etapa. Pero como nadie le informó, y muchas veces las mamás piensan que la leche materna es insuficiente, entonces se comienzan a insertar otros productos. Lo cual, bueno, pues no es adecuado, pero volvemos a lo mismo. No hay quien informe a la mamá, y mucho menos si fue una madre que no tuvo acceso a un servicio médico antes, durante y después de su parto, ¿no? Y bueno, por supuesto, otro de los temas que tenemos pues principalmente en las ciudades y donde las mujeres cada vez trabajan más, pues ese es el mismo tema, lo laboral, ¿no? Estamos trabajando, las licencias de maternidad no nos dan para que la lactancia materna sea realizada de manera exclusiva durante los 6 meses. Los tiempos en realidad son muy complicados porque sabemos que vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es enorme, ¿no? La mamá no puede salir en media hora, correr, alimentar a su bebé y luego regresa. Es todo un reto. Y ojo que muchas veces, o muchas mujeres, sí lo están haciendo. Pero tenemos que reconocerles que definitivamente es una situación súper complicada. Y lo que necesitamos también es trabajar en reformas de ley que nos permitan que la situación laboral de las mujeres les permita a ellas llevar a cabo la práctica de la lactancia materna. Entonces la propuesta es que les den 6 meses de descanso para poder amamantar a su bebé, o que haya banco de leche en la oficina o banco de leche en las guarderías, ¿o cuál es la propuesta? Mira, la realidad es que hay como muchas formas de hacer esta intervención. Lo ideal sería estos 6 meses, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se van a ir dando paulatinamente. En México tenemos los 90 días, ¿no? Y bueno, creo que podríamos tener en cuenta ejemplos importantes dentro de Latinoamérica donde han ido incrementando esta licencia de maternidad, como son los casos de Brasil, de Chile, de ¿Cuántos Cuba. meses les dan? En Brasil están superior a las 14 semanas. Y en Cuba, en Chile, están superior a las 18 semanas, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor no nos vamos a ir de pronto a los más de 6 meses que dan en algunos países europeos, ¿no? Pero sí tenemos que ir caminando paulatinamente en lograr estos incrementos y en lograr, por supuesto, también mejores instalaciones para que las mujeres puedan hacer este proceso, ¿no? Mientras están trabajando. Por ejemplo, en los centros laborales es muy importante que existan los espacios adecuados para que las mujeres puedan dar la lactancia materna o al menos puedan extraer su leche, ¿no? Y por supuesto que puedan tener tiempo dentro de lo laboral para que puedan acudir a alimentar a sus bebés. Excelente. ¿Y qué dicen los laboratorios que fabrican las leches de fórmula? Bueno. Deben ser los más competidores de ustedes, ¿no? Híjole, pues la mercadotecnia. Exacto, es el tema de la mercadotecnia. Y los que fabrican, ¿no?, los biberones y todo eso. Exactamente, es un tema muy complicado que tiene que ser mejor regulado en México para que esta mercadotecnia que se está dando y que está haciendo parecer que la leche de fórmula es igual a la leche materna, se elimine, ¿no? No podemos hacer esto. Por supuesto, está la leche de fórmula y adelante cuando tiene que ser así, ¿no? O adelante cuando tiene que ser un complemento, pero lo que se tiene que fomentar es que lo principal es la lactancia materna, y si la tienes y si puedes darla, ¿no?, en suficiente,
lo haces. ¿Y la vinculación afectiva entre mamá y bebé? Definitivamente, eso es muy importante. Hay muchos beneficios de la lactancia materna, ¿no? Uno de ellos es este vínculo afectivo que por supuesto fortalece la parte emocional del bebé, ¿no? Y que en un futuro pues son bebés bueno, ya no bebés, más bien ya son niños, adolescentes con una autoestima mucho más fuerte, mucho más sólida, ¿no? Y lo que beneficia a toda la sociedad, ya no solo al niño y a la madre, sino como a la sociedad en su conjunto. Además, por supuesto, adicional al tema afectivo, pues está todo el tema de la prevención de enfermedades, tanto en el niño como en la madre, ¿no? Sabemos que está comprobado que las madres tienen menor riesgo de sufrir cáncer de ovario o cáncer de mama si dieron lactancia materna, o que los niños pues tienen menor probabilidad de obesidad, de diabetes, de leucemia, cuando fueron amamantados con leche materna. Entonces, definitivamente son muchísimos los beneficios de la lactancia materna. Es algo que es el primer inmunizador del bebé, por ejemplo, ¿no? Es su primera vacuna, lo que lo protege contra todo a lo que viene en este mundo, y digamos todas las enfermedades, lo biológico, etcétera. Y bueno, por eso es tan importante que desde los primeros momentos en que el bebé nace, la mamá lo pueda llevar al pecho. Excelente, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y enhorabuena con este proyecto que creo que es esperanzador para México y el mundo. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada más me gustaría decirles que tenemos este reporte, Lactancia y Maternidad en México. Es un reporte que Save the Children presentó a inicios de este año y donde tenemos las diversas, digamos, estadísticas de lo que está sucediendo en México con el tema de la lactancia, los grandes retos y por supuesto las recomendaciones para el gobierno, ¿no? Para que podamos seguir impulsando el tema de la lactancia materna y por supuesto para la supervivencia infantil y la supervivencia materna. Y la revinculación entre madre e hijo, insisto, creo que es lo mejor que se puede lograr a partir de eso. Es muy importante, muy importante, porque crearíamos un ambiente de paz y entonces no habría niños con estos síndromes que te mencioné al inicio del programa. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_.